Saludamos con gusto a Claudia Salas, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. ¿Cómo le va? Qué gusto estar con ustedes, Víctor, Dani, encantada de poder platicarles a su auditorio en qué va este proceso y bueno, cómo votamos como fracción, Movimiento Ciudadano, también en la Cámara de Diputados. Bueno, diputada, sabemos que ya ha pasado precisamente por la Cámara de Diputados hace algunas semanas atrás, en donde ya fue aprobado, ahora se estará discutiendo en el Pleno del Senado. Difícil que se pueda detener con esta planadora que tiene básicamente Morena y sus aliados, y que esto que usted ha criticado, en donde pues ahora el gobierno federal puede utilizar los recursos de los trabajadores del Infonavit, pareciera que es inminente que se van a poder utilizar una vez aprobada esta ley. Bueno, Víctor, comentarte que es algo muy importante que durante el mes de enero tuvimos mesas de trabajo para poder hacer modificaciones al dictamen. Esto es, Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa dos puntos específicos. Número uno, el que justamente las comisiones tripartitas seguirían siendo así, paritarias tripartitas, la misma cantidad de representación del trabajador, como lo es también del patrón y del gobierno federal. Se respetó eso en el dictamen. Número dos, que todo trabajador o trabajadora que quede sin empleo, sin trabajo, pueda quedar suspendido su crédito hasta no vuelva a tener una fuente de ingreso. Número tres, ningún crédito podrá ser más alto que el 30% del sueldo del trabajador. Ahorita, en un estudio que tenemos, hay gente que paga rentas con el 60% de su sueldo, es decir, se volvieron impagables las rentas. Entonces, hoy, estas nuevas reglas de operación que saldrán una vez que esté aprobado por el Senado, pues tendrán también esta posibilidad. Y el número 4, muy importante, que van a ser construidas las viviendas en zonas metropolitanas. Como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, la de La Voz, tuve una participación en tribuna y justamente lo que pedíamos era el que la vivienda social, importante y necesaria para las y los trabajadores, estuviera cerca de los demás derechos. Es decir, tener derecho a la vivienda social que no te aparte justamente del derecho a la movilidad, al transporte público, a la escuela, a tu centro de trabajo. Sabemos que hay colonias y municipios incluso donde se construyeron ciudades dormitorio que después fueron abandonadas y muchas de ellas hoy las ocupa también parte de la delincuencia organizada. Por eso es que el llamado que hicimos durante el mes de enero para justamente que el dictamen tuviera cambios, se aceptaron por parte también de las fracciones mayoritarias. Y bueno, en la Cámara de Diputados salió a favor este dictamen justo porque todo lo que pedimos como Movimiento Ciudadano fue precisamente adoptado y adaptado al nuevo dictamen. Hoy ese dictamen se encuentra precisamente en el Senado, justamente como Cámara Revisora, para saber pues justamente la opinión de las y los senadores. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, sigue un tema muy importante que serán las reglas de operación con las cuales se tendrá que construir la vivienda social. Y la firma con los gobernadores, presidentas y presidentes municipales. De hecho, usted sigue el auditorio que muchos ciudadanos está convencido que la vivienda social es un derecho necesario e inminente para los trabajadores. Y que la única manera de que se pueda construir vivienda social, es decir, que la vivienda no cueste más de 600,000, 700,000 pesos en el peor de los casos, la única manera de construirlo pues era justamente con este fondo que está justamente en el Infonavit, que es de 2.4 billones de pesos. También quiero decirles a las y los trabajadores que su dinero no se pierde. Es decir, cualquier trabajador o trabajadora que desee ir a solicitar un crédito tiene todo el derecho de solicitarlo y lo va a tener ahí. Sin embargo, era importante que esta cantidad de recursos pues se pusiera a trabajar precisamente para que se puedan tener las personas vivienda asequible. Entonces, el Movimiento Ciudadano estamos convencidos que esta es una iniciativa que no empezó en este sexenio, tiene mucho tiempo el partido poniéndola sobre la mesa, no solo esta, sino el que se construye, insisto, cerca de los demás derechos. Entonces, la única manera de construir vivienda social pues es a través de la posibilidad de utilizar cierta parte de estos fondos, sí que esto sea de manera unilateral, por supuesto, tendrá que haber informes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la utilidad también, las comisiones de transparencia y vigilancia, de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. A la par de esto, va a haber una empresa filial
precisamente al Infonavit, que será la encargada de a su vez subcontratar constructoras que permitan construir y dar pie a la vivienda social. Hoy, ¿cuál es la labor que tendrían los presidentes municipales y presidentas? Buscar los terrenos necesarios para que la vivienda pueda llegar precisamente a sus territorios. Es decir, se hará un convenio con el gobierno federal donde el presidente o presidenta pondrá el terreno, los permisos, las licencias necesarias y la edificación de la vivienda corresponderá justamente al Infonavit. Lineamientos importantes: la vivienda no puede ser menor a 80 metros cuadrados, también siguiendo lineamientos importantes en materia de derechos humanos y vivienda. Así que bueno, estaremos muy atentas y atentos desde la Cámara de Diputados y en mi carácter de presidenta de la Comisión Nacional Metropolitana a que lo que pusimos sobre la mesa y está en el dictamen, insisto, que votamos, pues sea debidamente requisitado en las reglas de operación y que pueda salir adelante en beneficio de las y los trabajadores. Diputada, buenas tardes. Le saluda a Dani Martín con respecto a esto que menciona y con los cambios precisamente en la gobernanza del instituto. ¿Cree usted que esto podría realmente poner en riesgo el uso a lo mejor discrecional de los recursos propios del Infonavit? ¿Podría ser algo que le preocupe a la ciudadanía en general y qué impacto tendría esto? Bueno, en peligro no estarían porque, insisto, a ver, la naturaleza del Infonavit es tripartita. La reforma planteaba que se perdiera esa naturaleza, daban más posiciones al gobierno federal que a la representación de patrones y de trabajadores. Eso fue lo que no aceptamos de ninguna manera y pedimos que continuara de manera tripartita y paritaria, es decir, en igualdad de circunstancias y de participación los presentes. Por lo tanto, no tendría por qué suceder un tema así. Las comisiones principales, en donde se prácticamente toman todas las decisiones, quedaron con esa conformación. Es decir, no habría posibilidad de que haya un abuso en el mal uso de estos recursos. Sin embargo, por supuesto, Dani, habrá que estar todo el tiempo al pendiente de los informes que se rindan en materia de transparencia en la comisión que existe para esto, para este fin, para pues saber perfecto cuánta cantidad de recursos está erogando y en qué terrenos también se está construyendo la vivienda. Es decir, será una política, y queremos abonar a esta discusión, una política donde participen los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y, por supuesto, el gobierno federal. ¿Es una necesidad la vivienda social? Sí, sí lo es. Y en muchos ciudadanos estamos convencidas y convencidos que esto es impostergable. La posibilidad de que los trabajadores tengan vivienda, ahí está, y es inalcanzable porque actualmente los créditos que da el Infonavit son créditos, están topados a 1.100.000 aproximadamente para salarios más altos. Es decir, un trabajador que gana 8,000, 12,000 pesos jamás va a poder aspirar a una cantidad como esa. Y la vivienda, Dani, tampoco se encuentra en ese precio. Por eso es tan importante lo que estamos diciendo, que la vivienda social no es un negocio. Ninguna constructora grande le interesa construir vivienda social porque realmente no hay un lucro, no hay una ganancia. Entonces, por eso que se crea también esta empresa que permitirá pues hacer construcción social a bajo costo. ¿Y esto cómo se puede hacer? Que la pregunta puede ser, ¿y por qué no se había hecho? Bueno, esto se podrá hacer si y solo si los presidentes y presidentas municipales logran aportar los terrenos y las licencias. ¿Qué es lo más caro de una construcción? El uso de suelo, la tierra. Es decir, lo más caro para una constructora, sea de vivienda o sea de una industria o sea de un edificio, lo que sea que vaya a construirse comercialmente, es la tierra. Y esta tierra va a ser puesta por presidentas y presidentes municipales. Movimiento Ciudadano va más allá también con un tema de vivienda y queremos que las viviendas también tengan la posibilidad de llegar a las y los jóvenes. Un segmento que en este país no solo carece de la vivienda, sino que se ve imposible que la puedan tener. Y número 2, Dani, también me gustaría mucho compartírtelo, que también lo dijimos en tribuna, que tenga perspectiva de género. Es decir, que las mujeres puedan tener vivienda social es importantísimo, porque actualmente 39% de los créditos que otorga Infonavit son otorgados a mujeres y 61% a los hombres. Es decir, por mucho, los hombres tienen más crédito que las mujeres. Y esto es normal porque empiezan ellos a tener los créditos de los 18 años. Y las mujeres de los 18 a los 30 años están maternando, están teniendo hijos, están en la crianza de los hijos. Cuando se incorporan a trabajar, que es a los 30, 35 años,
ya llevan años de ventaja los hombres con los créditos. Por lo tanto, lo que propusimos también es que las reglas de operación tengan una marcada diferencia con los créditos dados a mujeres. Por ejemplo, que se extienda el plazo 10 años más que los hombres para pagarlo y que se ocupe menos puntaje. Eso equilibra la balanza y da la posibilidad de que más mujeres tengan vivienda. Así que, insisto, ahora vendremos con un trabajo importante, que no solo fue la aprobación, sino estar al pendiente de las letras chiquitas, las reglas de operación, para que todo lo que propusimos con mirada de juventudes, con mirada con perspectiva de género se cumpla y que las y los jóvenes, las juventudes y las mujeres de este país puedan tener una vivienda asequible, una vivienda digna, vivible y habitable. Diputada Claudia Salas, le agradecemos la comunicación y que por supuesto nos haya aclarado algunos puntos que se van a tratar durante estas discusiones en el Senado y también el próximo jueves que se espera se suba al Pleno. Gracias y nos mantenemos en tanto. Buenas tardes. Gracias a ustedes y me quedo al pendiente para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.